mañana del día 14 era fundamental decidir qué hacer con el barco. Y para empezar, ya empezaron mal. ¿Y es cómo empezaron mal? Pues que envían a un inspector que no va a inspeccionar, que va con una orden determinada, y es la de arrancar la máquina para salir pitando de las costas gallegas, porque ya lo habían decidido ya el día anterior. Entonces, en la mañana del 14, una vez que amaneció, a primera hora de la mañana, ya no voy a decir de noche, pero con luz de día al amanecer, tenía que haber como mínimo allí a bordo 3 o 4 inspectores de distintas áreas de conocimiento, ¿no? Puede ser un ingeniero naval, un maquinista naval jefe y un capitán de la Marina Mercante, por ejemplo. O sea, el gobierno español y la Xunta de Galicia tratan de desviar la atención en el momento en que tenían que haber arriado a un grupo cualificado de expertos, tal y como está ordenado en los manuales de la OMI, y aparte, que nadie olvide, el ejercicio La Coruña 2001. Hicieron un ejercicio aquí que era una cosa muy parecida a la que ocurrió con el Prestige, pero digamos que era un choque, un abordaje, una colisión entre dos, un gran petrolero y un barco mercante, con contaminación. Entonces se conformó una mesa de la seguridad marítima y se elevaron unas conclusiones, ojo, vinculantes, y con técnicos especializados del mundo marítimo internacional. Bien, si se llega a hacer lo que se hizo en ese ejercicio, hoy no tendríamos catástrofe del Prestige. Es decir, todo está programado, hay un guión perfecto para que en el momento en que el Prestige existía la duda de si rompía o no rompía, si iba a puerto o navegaba o se llevaba al lugar de refugio, tenían que entrar en el barco un ingeniero naval, un capitán y un jefe de máquinas para hacer la peritación y elevar las conclusiones. Lo que no puede hacer es ir un hombre solo y no ha hecho nada. Desde el helicóptero, con un ojo biónico, vio que había una raja debajo del agua. No es serio. O sea, él iba con esa condición, arrancar la máquina y salir pitando. Lo peor que se podía haber hecho con el barco era ponerlo en funcionamiento de nuevo, o sea, arrancar, eso creo que es una decisión criticada a posteriori por todos, arrancar el motor principal, porque sí, se aumentaron las vibraciones. El hecho de arrancar la máquina, aunque digan que tiene sus efectos, las máquinas al arrancar y al mover vibran, y eso vibra, esas vibraciones se transmiten al casco, y por lo tanto eso aumenta más los daños. Si el barco tenía máquina para alejarlo de la costa, también tenía máquina para haber entrado en Corcubión. La boca de entrada en Corcubión, pues para que todos nos entendamos, tiene como unos 7 kilómetros de ancho y que la profundidad de esa bahía es de unos 42 metros. O sea que el Prestige podía entrar no alineado, sino atravesado totalmente, no había ningún problema, había calado más que suficiente, iba a estar protegido y allí es donde había que haber conducido al barco. O sea, a una velocidad de remolque de 3 nudos, en 6 horas podía estar al abrigo. Como el buque ya también tenía máquina, si da máquina incluso puede entrar por sus propios medios solamente, entrará al abrigo del Cabo Finisterre en menos 3-4 horas podía estar, 3-4 horas podía estar allí. Claro, no a esas horas, pero si es que ellos mismos han dado el argumento al decir, es que durante esas horas era difícil, entrañaba riesgo meterlo en Corcubión. Bueno, pero no al día siguiente, cuando inició la maniobra de remolcaje en dirección noroeste. En ese momento se podía haber introducido perfectamente. Pero eso es lo que os dirá Primitivo González, por ejemplo, Joan Zamora, el informe de Lausanne, los informes del Parlamento Europeo. La Comisión Parlamentaria en Francia ha llegado a esa conclusión, la Asociación Española de Marina Civil, en fin, es que yo puedo citar aquí, pero bueno, yo no soy técnico, yo me fío de lo que me informan los técnicos altamente cualificados. El equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña no es una opinión, es una opinión multidisciplinar. En la guerra del Golfo Pérsico, entre 1980 y 1988, ¿no? La guerra del Golfo es entre Irak e Irán, pues 500 petroleros fueron bombardeados, 500 petroleros, entre misiles Esofet, bombas, minas, y se perdieron como 11 millones de toneladas de peso muerto,
o sea, que se ha considerado pérdida total constructiva, y como 250 vidas humanas. Ninguno de esos barcos se hundió, a pesar de estar, muchos de ellos con misiles Exocet y con bombas de 300 libras tiradas por aviones en cubierta, con daños muy graves. Ninguno se hundió. ¿Y por qué? Pues que estaban en aguas pacíficas del Golfo Pérsico, una zona que no tiene grandes temporales. Esos petroleros dañados se les pudieron aligerar y luego pues se llevaron los que tenían que ir a desguace. Una vez refugiado, claro, entonces vamos a ver qué hacemos con él. Una vez refugiado, pues se puede intentar trasvasar la carga, poner el buque en condiciones, pero también se puede varar en una playa con fondo de arena, que era lo que decía Primitivo. Es decir, hay muchas opciones. Antes de hundirlo, cualquier otra cosa. Incluso, pues intentar traerlo a La Coruña o a Vigo, claro. Porque todos los argumentos eran, no se llevó al puerto de Vigo, porque como ya estaba perdiendo algo de fuel, pues iríamos derramando fuel por toda la costa. Bueno, pero es que lo que hay que pensarse es cuál es la solución menos lesiva para el interés general, antes de que se hunda, porque es lo que sabíamos que era en dirección de hundimiento, por cualquier cosa. Como no se evaluó, porque no se vio el barco, y como se decidió, a las 2 horas ya se decidió que había que alejarlo al Quinto Pino, y como lo decidió, pues probablemente pues haya sido una orden de cascos, evidentemente. Claro, pues eso no es prueba judicial, probablemente conociendo el organigrama del ministerio haya sido así, te ha dado la orden, sin evaluarlo, diciendo, bueno, el barco aún aguanta, y si no aguanta lo llevamos a hundir a la fosa atlántica. Entre las informaciones que se revelaron absolutamente, digamos, desmentidas por los hechos, estaba esto, cuando decía el gobierno, hemos alejado el barco, pero previa información o estudio o asesoramiento de todos los técnicos. Luego ves o lees las actas de las reuniones del gabinete de crisis, allí no hablaba nadie, allí solamente hablaba López Sors, ningún asesor opinaba de qué debía hacerse, porque es que no había asesores en esas reuniones, simplemente hubo llamadas telefónicas muy rápidas y sin suficiente base de datos. Solamente se hicieron, repito, 2 consultas a técnicos externos. Como bien sabéis, os habrá comentado, una para saber si podría entrar en el puerto de La Coruña. Se dijeron que era una maniobra arriesgada, muy arriesgada, en el puerto de La Coruña, porque están las agujas del Urquiola a la entrada de la boca de la ría, y otra para saber si se podía hacer un trasvase de carga en alta mar. Pero a ninguno se le preguntó qué hacemos con el barco, ¿nos lo llevamos mar adentro o lo acercamos a algún sitio donde tú me digas a la costa? Los que contestaron a esas preguntas han dicho después que su consejo, si se les hubiera preguntado, era haberlo acercado a la costa, y que además saben a dónde lo podrían haber acercado. O cuando decían que el barco no cabía en el puerto de Coruña, había técnicos que decían, yo no he dicho que no cupieran el barco en el puerto de Coruña, lo que digo es que debería hacerse con cuidado, quizá habría que aligerarse la carga del buque para hacerlo pasar, en fin, todo era bastante discutible, pero nadie discutió nada porque simplemente fue un tipo de decisiones casi militares. Yo esto lo he escrito en artículos periodísticos, es que yo quiero conocer quiénes son esos expertos que dice el director general de la Marina Mercante que le han asesorado, expertos de la casa, porque esos expertos indudablemente son responsables, por eso no nos da los nombres, claro, porque serían responsables como partícipes o como autores también del artículo 325, porque el artículo 325 contiene lo que llamamos un concepto extensivo de autor, que convierte en autores a todos los que han efectuado alguna contribución importante al hecho. Cierto que todos ellos se han mantenido fuera de los focos. No sorprende, por ejemplo, que el subdirector general de Seguridad Marítima, es decir, el técnico concreto y específico más importante de la Administración del Estado, nadie conozca su nombre porque ni siquiera no ha dicho nada. Se esconde debajo de las piedras, evidentemente, pero tampoco ha dicho nada positivo, tampoco ha salido entre la ciudadanía y ha dicho, señores, se cometió una salvajada, no se puede volver a hacer esto, algo está fallando en la organización de la Administración, que en definitiva es quien gestiona España S.A., o quien gestiona los intereses de los ciudadanos, ¿no? Una vez ya hecho el remolque, han decidido que hay que alejar el buque, es que eligen el peor rumbo posible. El peor rumbo posible, el rumbo noroeste, el rumbo 320 o 330, rumbo noroeste, va de proa a una borrasca que viene de Canadá. Si se nos dice, bueno, es que se aleja, el buque tiene una resistencia estructural suficiente para aguantar en mar abierto durante una serie de días, se nos aleja en dirección sur o dirección suroeste para irse a aguas tranquilas, pues bueno, eso puede tener alguna explicación, pero alejar el buque en dirección directo al temporal... Es el viaje a ninguna parte, es el viaje a que la mar destroce al barco.
y no destroza la mar esas olitas que van pegando contra el costado del barco, sino que el barco es como una gran viga, que lo que se somete es a unas flexiones constantes, y está calculado el número de veces que flexionó durante esos días, ¿no? Y bueno, pues el barco lógicamente va sufriendo un efecto de cizalla, de fatiga, y ya tiene una grieta en su parte central, y esa grieta termina alcanzando a todo el anillo del barco y por lo tanto lo parte en dos, que es lo que finalmente ocurre. O sea que ahí no había ningún tipo de alternativa a alejar el barco, era llevarlo justamente a lo